Pues bueno, bienvenidas. Estamos ya por comenzar nuestra plática de este mes de febrero, que es Mujer, sanar la identidad, sanar la relación. Y tenemos dos hermosas invitadas, Feri y Pau Suárez. Ambas pues son mujeres católicas, mujeres bastante formadas. Ya por ahí seguramente han visto la semblanza de cada una de ellas. También son amigas, que quiero yo bastante y de las cuales pues también he aprendido mucho. Y les quiero compartir un poquito de cada una de elas para quienes no han visto por ahí la semblanza, que también tengan un poco más de contexto. Permítanme un segundito mientras voy dando entrada a todas las demás personas que se van integrando. Muy bien. Pues comienzo contigo, Fer. Fer es doctora en ciencia política. Recientemente, muchas felicidades, Fer, por tu doctorado. Maestra en sociología y gestión, licenciada en administración pública. Ha trabajado por los derechos de las mujeres y representó a la sociedad civil ante la CSW de la ONU en 2022. Es fundadora del podcast No las Típicas Feministas, donde promueven el diálogo sobre la mujer, la dignidad humana y la cultura en apertura a la fe. Es mamá de Ana Victoria, que ya pronto va a nacer, y hoy impulsa la participación política de las mujeres desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahí es donde se encuentra actualmente trabajando. Integra su vocación académica, la experiencia institucional y su fe, promoviendo una visión de la mujer que reconozca su dignidad, su capacidad de liderazgo y su papel transformador en la vida social. Bienvenida, Fer. Muchas gracias. Gracias, Moni. Gracias a todas por estar aquí. Qué emoción. Y vamos contigo, Pau. Pau Suárez es mexicana, apasionada por la persona, la vida y la filosofía y todas las causas relacionadas con la mujer. Es licenciada en Pedagogía y maestrante de Filosofía Filosofía de la Educación en el CISAP. Experta en feminismos y cuestiones de género centrados en la dignidad humana, con formación internacional en educación afectiva, sexual, familia, filosofía personalista, desarrollo humano, teología del cuerpo, entre otros. Ha impulsado programas formativos y proyectos de acción social para jóvenes y es directora operativa de Unión Mujer, una fundación que colabora también con Amar Más y es co-host en No las Típicas Feministas junto con Fer. Bienvenidas a ambas y pues Muchas les cedo ahora sí gracias. que el micrófono para que empecemos con la plática. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, entonces cualquier duda, ustedes ahí anótenla, lo pueden ir mandando en el chat y al final tendremos ese espacio para irlas respondiendo. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Gracias, Monch. Bueno, pues muy buenos días a todas. Un gusto estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues justo la idea es que Fer y yo podamos irles compartiendo un poquito de nuestro caminar en estos temas de los feminismos desde nuestra experiencia y pues sobre todo también un poco de lo que hemos ido estudiando, lo que hemos ido reflexionando y bueno, las luces que hemos ido encontrando, porque justamente nuestro esfuerzo lo que busca es analizar estas propuestas de los feminismos a la luz de la fe, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, de la teología del cuerpo, de justo buscar esta unidad entre caridad y verdad. Y bueno, desde ahí es desde donde estamos un poquito paradas y desde donde compartiremos lo siguiente. Y bueno, para poder empezar con esta charla sobre mujer, sanar la relación, sanar la identidad, sanar la relación, quisiera empezar pues como con cuál es nuestra definición de mujer, ¿no? ¿De dónde partiríamos o cuál sería este inicio desde el que podemos, pues bueno, hablar de mujer? Y para ello vamos a entrar primero en la definición que tenemos sobre mujer de la RAE, ¿no? Que nos dice que es una persona del sexo femenino, en donde sabemos que pues esta mirada habla mucho más de la realidad biológica, ¿no? Una persona que tiene
toda una realidad biológica totalmente distinta a la del hombre, que podemos encontrar desde nuestros cromosomas hasta en las partes pues mucho más específicas de de los órganos, cómo funciona, por ejemplo, también incluso hasta algunos temas médicos, los síntomas que pueden ser diferentes entre hombres y mujeres y que, bueno, últimamente, los últimos por lo menos 10 años, se ha visto muchísimo más enriquecida este estudio de las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Pero bueno, si nos vamos a la Biblia, encontramos en el Génesis esta parte hermosa donde dice, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y este también para nosotros es un pilar súper importante, el reconocer que ambos, desde la creación, a la luz de lo que dice la Biblia, a la luz de la revelación, somos creados ambos a imagen y semejanza. Ese ser imagen que implica pues el tal cual Dios nos comparte un pedacito de su ser para que existamos. Y esa semejanza que sabemos que se va construyendo a lo largo de de la existencia en la medida en la que nosotros aprovechamos nuestra propia libertad, nuestra propia voluntad en construirnos cada vez más semejantes a Él, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero esta base es bien importante. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, a lo mejor, bueno, aquí hay algo bien importante que tenemos que como reflexionar. La revelación, obviamente, es palabra de Dios, obviamente tiene toda la verdad en sí misma, pero también fue escrita en un tiempo en el que había una historia y un contexto social específico. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Y en algunos momentos, como humanos que somos, caminando todos hacia la santidad, pues a lo mejor ese contexto histórico no ha sido tan tomado en cuenta y se ha permitido o se ha prestado a que algunas de las interpretaciones bíblicas sobre algunos pasajes no hayan sido las más adecuadas y que esta parte de ser ambos creados a imagen y semejanza, que es justamente el sustento de una igual dignidad, no se haya entendido tan a fondo. Creo que este es un punto que tenemos que recalcar y que tenemos que reconocer porque pues muchas veces eso puede ser un error que podamos seguir encontrando en algunos espacios, que creo que mucho menos, perdón, pero que históricamente sí se ha ido encontrando, ¿no? Este no haber reconocido esta igual dignidad en igual imagen y semejanza de Dios en hombres y mujeres, porque no se entendía muy bien el contexto del que se estaba hablando. Entonces, bueno, como saben también, pues todo el esfuerzo por entender la Biblia, hay expertos que lo hacen yéndose a las raíces latinas, a las raíces, perdón, bueno, sí, a las raíces incluso judías de las palabras para poder entender mucho más a fondo esta realidad. Y bueno, aquí es en donde podemos enriquecernos muchísimo del estudio de la Biblia para poder ir más a fondo en este tema de nuestra igual dignidad y nuestra igual semejanza. Y aquí también alguien que nos ha iluminado mucho en el camino han sido, bueno, varias mujeres muy ricas y con muchas experiencias y con mucho conocimiento, pero especialmente, y bueno, en lo personal, Edith Stein, que si bien ustedes a lo mejor conocerán un poco su historia, ella empieza siendo judía, después tiene una conversión, bueno, más bien primero empieza siendo judía, después deja la religión. En todo este proceso, pues ella estudia en una universidad, tiene un desarrollo filosófico impresionante, poco a poco va conociendo la fe, se convierte, termina siendo monja carmelita y muere mártir en Auschwitz. Pero en todo este proceso, su pensamiento filosófico también iba muy imbuido de esta realidad de entender esta igual semejanza y igual imagen en ambas partes, ¿no? Y cuando ella habla de la diferencia o cómo tendríamos que estar entendiendo la diferencia entre hombres y mujeres, ella habla de una identidad que a nivel humano, femenino e individual se ha desarrollado debe de ser desarrollado de manera integral y complementaria. Y para eso a mí me ayuda mucho este esquemita, ¿no? Entender que como mujeres, para poder entender la diferencia entre hombres y mujeres, tenemos que entender estas tres, por así decirlo, diferentes capas, ¿no? Estamos en esta primera capa, en este primer circulito, creados a imagen y semejanza de Dios, hechos igualmente dignos y somos igualmente humanos, ¿no? Esa igualdad y esa común humanidad es la que sustenta, sí, nuestra dignidad, sí, nuestro conocernos igualmente hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también es lo que ha permitido que se sustenten los derechos humanos. Y tendríamos que partir de ese piso parejo, por así decirlo. Entender esta igual dignidad desde donde tendrían que buscar unas iguales oportunidades, iguales derechos y también iguales responsabilidades, ¿vale? Después tenemos una segunda capa que sería la parte de la sexualidad,
que ella en algún momento incluso habla de que esto podría hablarse de dos como subespecies, por así decirlo, ¿no? En donde estamos hablando de la realidad masculina, que tiene todo un grupo de características, y la realidad femenina, que también tiene un grupo de características, pero ya hace dos matices que creo que son bien importantes. El primero es entender que esa diferencia no nada más es una diferencia biológica. Si recuerdan cuando estábamos en la diapositiva primera, cuando habla la RAE de que la mujer es una persona de sexo femenino, muchas veces el sexo o la diferencia sexual se entiende solo como una diferencia física. Edith Stein nos hace ver que no, que así como la materia tiene una forma que le da su ser o que le da su especificidad, pues también las personas tenemos dentro de nuestra alma esa sexualidad que nos da esa especificidad que se representa en el cuerpo, pero no solo en el cuerpo. Todo nuestro cuerpo y toda nuestra alma está sexuada. Y esa sexualidad implica, insisto, toda una existencia distinta en hombres y mujeres. Y la segunda característica que ella presenta, que también creo que es bien importante, es la necesidad de huir de una categorización rígida de lo que es femenino y de lo que es masculino. Porque durante muchos momentos en la historia hemos visto como una cajita rosa de lo que significa ser mujer y una cajita azul de lo que significa ser mujer, ¿no? Y que no quepa en el checklist de buena, decente, modosita, delicada, no entra en la cajita de femenino, y que no entre en el feo, fuerte y formal, no cabe la cajita de masculino, ¿no? Y lo que ella dice es que esa categorización tan rígida nos hace entender que nuestra propia como integración de la sexualidad es mucho más como un abanico de posibilidades que una caja dura. Y que eso muchas veces limita la tercera capa, que es la singularidad. Ese ser únicos e irrepetibles, esa certeza de que cada uno y cada una de nosotras encarnamos una forma única de ser mujeres, y que esa forma única de ser mujer pues no cabe en un checklist rígido que nos quiera como, como pues sí, hasta cierto punto como apresar en un ideal de lo que es ser mujer y un ideal de lo que es ser hombre que muchas veces se escapa a la realidad. Entonces creo que estos tres elementos son muy importantes también para entender desde dónde vienen algunas de las reflexiones que nosotros hemos ido haciendo. Y bueno, pues ahora le cedo el micrófono a mi comadre Fer. Gracias, Pau. Bueno, precisamente todo como este primer piso común que Pau nos da y nos pone sobre la mesa, pues también nos ayuda a entrar a otro tema que ha sido muy vigente en los últimos años, en las últimas décadas, no solo en México, sino también en el mundo. Eh, Amado por unos, odiada por otras y por otros. Y muchas veces vemos en los feminismos como lo que vemos en las noticias, ¿no? Y entonces hablamos de feminismo o vemos el feminismo sobre todo en las noticias con las protestas, los monumentos o las iglesias rayadas y pancartas que pues a veces son más ofensivas que otras, ¿no? Y entonces muchas veces hablamos de los feminismos de una forma también un poco simplificada. Y entonces queremos entrar a esta parte de entender, bueno, el feminismo como un fenómeno que a nosotras como mujeres jóvenes, pues nos ha tocado, con el que nos ha tocado crecer y con el que nos ha tocado a veces dialogar o debatir. Pero el feminismo no solo es movimiento y protesta, ¿no? No es solo las manifestaciones que vemos en las noticias. El feminismo, y a lo mejor muchas de ustedes lo tiene súper claro, pero a lo mejor otras no tanto. O sea, el feminismo también es una parte de ideología y no solo ideología en el sentido negativo que muchas veces le ponemos a la palabra, sino también como un principio, una forma de vivir y de entender el mundo que busca la igualdad de derechos de la mujer con los derechos del hombre. Pero también, por otra parte, está este tema de ser un conjunto de teorías filosóficas que lo que quieren es entender la realidad a partir de un marco de pensamiento que trata de entender por qué las mujeres han vivido desigualdades, por qué las mujeres han vivido violencias y violencias distintas a las que experimentan los hombres. Entonces, cuando hablamos de feminismos, pues vemos que es como no es solamente la parte del movimiento social,
como tampoco es solo la parte ideológica y tampoco es la parte, no solo es la parte teórica filosófica, ¿no? O sea, es todo ese conjunto que pues la realidad va también cambiando y ahorita vamos a ir viendo hacia dónde va cambiando. Listo, Pau. La siguiente, porfis. Bueno, los feminismos, sobre todo en México, han tenido o han ganado mucho espacio en el discurso público, en las noticias, y han sido también una de las voces más vocales, más, digamos, como que proyectan también las necesidades o las problemáticas que las mujeres viven hoy. Y eso nos hace pensar muchas veces, digamos, como que vemos en los feminismos como esta idea de estás en contra o estás a favor, pero la realidad es que hoy en el país, al menos digo, yo sé que no todas viven aquí en México, por acá veo algunos nombres conocidos que viven en otros países, pero al menos en Latinoamérica o al menos en la realidad mexicana, pues vemos que la situación de las mujeres sigue siendo compleja. No siempre es fácil y no todas las mujeres en México viven su realidad de la misma forma, ¿no? Y entonces vemos que las violencias hacia las mujeres persisten en México, ¿no? Y aquí ponemos algunas cifras, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia por razón de género. Hay una encuesta súper buena que se llama Endire, pues, la encuesta de las relaciones en los hogares, y que habla de los espacios en los que las mujeres viven más violencia. Eso lo pueden buscar y pueden identificar incluso la realidad de cada uno de sus estados. Otro dato súper impresionante, pues es que 7 mujeres mueren al día y 37 desaparecen en México. La siguiente, Pau, por favor. 24,000 mujeres y sus hijos viven en refugios por violencia. Y yo sé que muchas veces decimos, bueno, los hombres también viven violencia y les ponemos aquí una cifra que nos pareció relevante, que 4 de cada 10 hombres sufren violencia por sus parejas. Y aquí me gustaría solamente hacer un paréntesis, como el decir, los hombres también sufren violencias y vemos también desapariciones de hombres, homicidios de hombres, pero por ejemplo, encontramos un dato que el 50% de las mujeres en México eh, que, han, que han vivido al menos un episodio de violencia han vivido violencia sexual. Entonces, el tipo de violencia que viven las mujeres muchas veces está relacionada también a las violencias que vive o que experimenta en su cuerpo, ¿no? Y eso lo vemos clarísimo con las violaciones, las violencias sexuales, o sea, cuántas mujeres desaparecidas que cuando encuentran sus cuerpos se ve que hubo una violación antes, ¿no? Entonces, eso no ocurre en todos los homicidios o el porcentaje de hombres que experimentan eso antes de un homicidio es, o sea, mucho menor, ¿no? Entonces, sí vemos como una diferencia en el tipo de violencias que experimentan hombres y experimentan mujeres. Por favor. Ahora, algo que a nosotras nos ha dejado como muy, o que ha sido parte como de nuestro caminar para entender, pues, dónde estamos nosotras, ¿no? O sea, nosotras como mujeres de fe, nosotras como mujeres también intelectuales, que nos hacemos preguntas, en dónde nos colocamos, ¿no? Y muchas veces vemos el feminismo como si fuera una entidad ideologizada, violenta, o al menos así de pronto se proyecta en las noticias o en algunos sectores poblacionales. Pero lo cierto es que los feminismos son más complejos y son más diversos de lo que a veces parece. Y entonces queremos también hacer como una chiqui revisión de estos tipos de feminismos que nosotras hemos identificado y que hemos estudiado, y también algunos de los excesos que hemos identificado y que de pronto pues también es importante como resaltarlos y ponerlos a la vista. Por una parte, hemos identificado, bueno, hay
historiadora que a mí me gusta mucho, que se llama Karen Offen. Ella hace esta distinción entre feminismos, sobre todo estudiando los feminismos europeos. Primero, ella como divide o hace esta diferenciación entre los feminismos anglosajones, esos feminismos que nacen en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, también Australia. Karen Offen, si quieren también les pasamos la referencia o la liga a uno de sus textos al ratito a través de Monse. Este, y ella lo que hace es entender por qué ciertos feminismos tuvieron más auge en algunos países y otro tipo de feminismos en otros. Muy interesante, ella empieza a decir que, bueno, esta búsqueda de los derechos, sobre todo derechos políticos de las mujeres, van empujando este feminismo individualista que también responde a un tipo de sociedad en particular que buscó durante muchas décadas esta idea de que las mujeres también tienen que desarrollarse profesionalmente, de que no solo, digamos, su papel no solamente estaba encargado de cuidar a sus hijos y hacerse cargo de la casa, sino que también podían tener un desarrollo integral fuera de la casa. Este tipo de feminismo y lo vemos cualquiera de las feministas más importantes que son tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, eh, este enfoque tan grande y tan fuerte, no solo por alcanzar como el voto individual de las mujeres, sino también como que se enfocó mucho en el desarrollo o en el empuje para alcanzar derechos y libertades individuales. Y ojo, o sea, tenemos que entender también el contexto histórico finales del 1800, principios de los 1900, en los que había un cambio político y social en el mundo, en el que se consolidó el capitalismo, o sea, no eras nadie si no tenías dinero, se consolidó la democracia, o sea, ya había un papel de tu voz política que se traducía en un voto. Entonces, por supuesto que este tipo de feminismo responde a esta realidad. Y por otra parte, tenemos los feminismos relacionales, que esta autora lo que dice es, en estos países donde las comunidades eran más homogéneas, más cohesionadas, por ejemplo, en los países escandinavos, en Italia, en algunas partes de Alemania, pues como que tuvo mucho más fuerza un feminismo relacional que también en algunas autoras de principios de 1900 le llamaban feminismo maternal. Y, o sea, este no es el tipo de feminismo que a veces escuchamos normalmente. Lo más interesante de este tipo de feminismo es que fue enfocado a crear las condiciones para que las mamás pudieran tener un desarrollo integral y que tuvieran o sea, mayores capacidades de desarrollo personal, pero sin perder de vista esta idea comunitaria y nunca estuvo peleada la idea de la maternidad con su desarrollo personal. Pero esto es totalmente también como resultado de un contexto. Lo más interesante es que estos países, sobre todo los países escandinavos, hasta hoy en día, son los países que más han avanzado en el tema de licencias de maternidad y paternidad, cuidado de hijos e hijas, o sea, y lo vemos en este como empuje de que haya un desarrollo familiar mucho más integral, a comparación de, por ejemplo, un país como Estados Unidos. Ahora, cada uno puede tener sus excesos y lo vemos clarísimo en un feminismo individualista como el que se desarrolló en Estados Unidos. O sea, había una de las feministas radicales, que ahorita les digo su nombre, pero una así de las, Shulamit Firestone. Ella decía, o sea, las mujeres ni siquiera tendrían que preocuparse por parir o por eh, vivir la gestación, porque deberíamos de ser capaces de crear vientres externos que sirvan como una especie pues de cápsula que ayude a que los bebés puedan crecer fuera del cuerpo de la madre y entonces la mamá que no tenga que preocuparse ni sufrir ni nada, ¿no? O sea, vemos como este exceso de, pues sí, de individualismo. ¿Y cuál puede ser el exceso en los feminismos relacionales? Pues no identificar un poco lo que decía Pau, como
además de tu vida en comunidad, pues también eres tú como persona y tú como mamá, pues también eres tú, Fernanda, o tú, Génesis, ¿no? O sea, no dejas de ser tú individual, o sea, como persona también, no solo en comunidad. Ahora tenemos otro tipo, otra clasificación, no necesariamente de Karen Offen, de autoras más recientes que hablan sobre un feminismo que trata de igualar al hombre con la mujer, que sobre todo son pues estas autoras eh, que surgen desde los años 60, 70, donde vemos este boom de la liberación sexual y que entonces vemos, bueno, o sea, si los hombres pueden tener una vida sexual y no tener que preocuparse por ejemplo, quedar embarazados, pues las mujeres también, ¿no? Y entonces, en esta búsqueda de igualdad, pues muchas veces hemos querido como dejar de lado las diferencias y la riqueza de la diferencia sexual, ¿no? Y entonces la diferencia sexual se ve como un obstáculo y esta idea de que tenemos que ser iguales a los hombres y que hay como una competencia, ¿no? Como esta idea de igualar las condiciones. Por supuesto que en algunos aspectos eso ha sido muy bueno. Entonces, por ejemplo, el hecho de que las mujeres en algún momento no podían sacar un crédito bancario sin que fuera su esposo o su papá, no podían, por ejemplo, comprar tierras o una casa, no podían acceder a educación universitaria. O sea, los feminismos de la igualdad, que parten totalmente de esta idea de un feminismo eh, de la libertad, de estos feminismos anglosajones, pues por supuesto que fueron necesarios en algún momento, ¿no? O sea, el decir, tenemos que igualar las condiciones de participación política, de participación económica, pero ¿qué ha pasado? Que entonces, de pronto, y ahí viene el exceso, ¿no? De pronto como que la diferencia sexual se ve como un obstáculo. Y entonces que yo menstrue, que yo pueda, o que tenga la posibilidad de ser mamá, pues se ve como un obstáculo a mi propio desarrollo individual. Pero por otra parte, tenemos los feminismos de la diferencia. Y estos feminismos sobre todo vienen de las feministas que empiezan a estudiar desde el psicoanálisis la diferencia sexual como una realidad corporal y que empiezan a decir, bueno, quizá lo que necesitamos es desde la diferencia buscar sí la igualdad de derechos, pero sin perder de vista también una realidad sexuada, ¿no? Nuestros cerebros funcionan diferente por las hormonas, por nuestra configuración corporal y fisiológica, o sea, no quitan el dato de ser seres sexuados. Y eso es muy interesante porque justo para este tipo de feministas, la biología no es un dato mudo y no es algo que hay que omitir. Ahora, ustedes van a decir, ah, pues padrísimo, pero también hay un exceso en este tipo de feminismos. Y ha pasado, o muchas de las autoras que escriben sobre los feminismos de la diferencia son autoras que se identifican como mujeres lesbianas y que son muy frontales en esta idea de decir, pues no necesitamos a los hombres. O sea, sí, nuestros cuerpos son cuerpos sexuados, son cuerpos diferentes, entonces somos tan fregonas que para qué necesitamos hombres, ¿no? Entonces vemos que incluso en los feminismos que nos hacen más clic o que nos hacen sentido, porque pues sí, como que se alinea también a una forma de pensamiento cristiano, pues vemos estos excesos que de pronto como que eh, no ven una realidad también de la vida de las mujeres, ¿no? Como en la realidad, no solo en la teoría. Ahora, existen otros tipos de feminismos y esta es una propuesta a partir también de lo que hemos estudiado y sobre todo en nuestro caminar de los últimos 6 años al menos, como el decir, a ver,
Ok, entendemos como este caminar de los tipos de feminismos en el sentido de las diferencias que existen entre unos y otros. Pero hoy en día, pues vemos que estos feminismos también están como mezclados, ¿no? Sobre todo en países como México, que tenemos pues seguridad social, pues, clara, ¿no? O sea, no, ya cada vez es menos probable que te mueras por un parto, es menos probable que te despidan por estar embarazada, o sea, vemos como estas soluciones que implicarían, pues sí, que tengas igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo como que no se machuquen tus derechos como mujer sexuada que tiene la capacidad de parir. Pero vemos otro tipo de problemáticas. Y entonces nosotros le hemos llamado como estos feminismos fragmentadores, ¿no? O sea, esta idea de que el feminismo actual a veces es muy miope a la realidad completa de una mujer y de la realidad completa también de las relaciones con los hombres, ¿no? Y muchas veces las soluciones que nos ofrece el feminismo actual pues se queda incompleta porque no ve a la persona en su integralidad. Por ejemplo, hoy hablamos mucho de la supremacía de la autonomía, ¿no? Tú eres autónoma y tú eres libre y tú decides y la decisión se vuelve y la libertad se vuelve así como la meta que tenemos que alcanzar como mujeres y tú ten las relaciones que quieras con los hombres que quieras y si te embarazas pues está el aborto. Y entonces vemos como esta idea de la libertad como valor supremo, pero no se ve, por ejemplo, bueno, las consecuencias psicológicas que tiene un aborto, no se ve, por ejemplo, como lo problemático que puede llegar a ser el hecho de que no vivas tus relaciones de forma sana e integral, se ve al cuerpo como si fuera algo que puedes cambiar o desechar o pues usar a tu antojo o que incluso puedes tú llegar a usar a los hombres también o a otras mujeres, etcétera. Y vemos, por ejemplo, también esta idea de que la verdad se vuelve algo subjetivo, ¿no? Y entonces vemos, pues cada vez más, no solamente en el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también de nosotras con nuestro cuerpo o en la vida en general, que la verdad se vuelve algo subjetivo, que se basa más en la experiencia y en la autopercepción, y eso tiene consecuencias. Y lo vemos totalmente, por ejemplo, con el tema de las infancias trans. El niño le gusta usar los tacones de la mamá, hay que inyectarles hormonas, ¿no? Y entonces se ve no a la persona completa y a las consecuencias que ciertas decisiones pueden tener en su cuerpo, en su, en su capacidad de decisión en el futuro, etcétera, sino como algo que depende totalmente de la experiencia momentánea. Vemos, por ejemplo, hoy, o sea, cada vez, no sé, el otro día veía, ay, no hay tema que me cause más cortocircuito hoy en día, como la renta de los vientres, ¿no? O sea, esta idea de que, pues es que una mujer, si lo hace en libertad, está bien, que rente el vientre de otra mujer y que dices, oye, pues está cosificándola, la usa, o sea, se aprovecha de la necesidad económica, pero las dos lo hicieron en libertad. Entonces, como que vemos esta idea de que, como estos choques que actualmente eh, como que cada vez están más permeados y normalizados en nuestra realidad. Y por otra parte, una respuesta que creo que llegó al mundo en un momento que es cada vez más necesario desde la filosofía personalista. Y a lo mejor algunas de ustedes lo tienen súper claro y dicen, no, claro, yo en los diplomados que he estudiado y el personalismo, pues ya me las sé todas, pero a lo mejor algunas de ustedes dicen, no tengo idea de qué me estás hablando. La filosofía personalista surge, bueno, con más auge después de la Segunda Guerra Mundial. Y una serie de pensadores y pensadoras empezaron a cuestionarse, pues también cómo se ve a la persona misma, ¿no? Y entonces hoy hablamos del concepto de persona como muy normal, ¿no? O sea, pero a ver, nosotros ya nacimos en un mundo en el que los derechos humanos ya eran, o sea, una realidad y ya las instituciones ya permeaban en todos lados, hablas de la importancia de la persona y de que pues nadie te puede violentar, pero hubo un tiempo en el mundo en que eso no pasaba, ¿no? De que la persona no se entendía como un ser que es sujeto de derechos.
y que tú puedas meter a una persona a un campo de concentración, pues no se veía raro, ¿no? O sea, o no se veía como algo que violentara. Deja tus derechos, ¿no? O sea, principios universales como la vida. Entonces, vemos, pues sí, vemos un auge entre estas feministas que actualmente se están haciendo preguntas cada vez más frecuentes o cada vez más visibles sobre, bueno, no podemos negar la identidad de cada persona, la dignidad de la vida de cada persona, mujeres, hombres, o sea, personas que todavía no nacen y que están en el vientre de la madre, pero también, por ejemplo, de una persona que quizá esté enferma y que busca, pues no sé, que todo a su alrededor le dice, busca la eutanasia, ¿no? Entonces, los feminismos personalistas, que son una propuesta que nace de pensadoras a partir también de esta filosofía personalista y de tratar de buscar respuestas y posibles soluciones a las problemáticas actuales, lo que buscan es una visión integral de la persona, pero también de su contexto social y cultural, de su cuerpo, pero también de sus relaciones. Y algo que ha buscado, y aquí totalmente, digo, algunas de ustedes saben que el Papa San Juan Pablo II fue pues un gran filósofo personalista, ¿no? Y que además de escribir y de poner las bases de pensamiento de la teología del cuerpo, pues, eh, o más bien, la teología del cuerpo también surge a partir de sus estudios de personalismo y de tratar de entender la sexualidad no solamente como un recurso para preservar la especie, sino como una forma de unión, no solo entre varón y mujer, sino también con Dios. Y entonces los feminismos personalistas lo que tratan de recuperar es esta idea de que la relación entre hombres y mujeres no es algo estático de supremacía o de los hombres a las mujeres, sino de complementariedad. Y que entonces en este baile de la vida, pues no solamente entre parejas, sino en la sociedad, pues tendremos que buscar que las relaciones sean complementarias. Ahora, ¿dónde entra nuestra fe? ¿No? O sea, como que a veces, sobre todo la gente, digo, a ver, nosotras empezamos con la cuenta empecé con la cuenta como en el 2020, la gente se acaloraba mucho en los debates sobre si las católicas podíamos ser feministas o no. Digo, hoy cada vez me preocupa menos esa pregunta, pero en esta búsqueda de decir, bueno, no estaré yo siendo un hereje por pensar que existe un feminismo que esté acorde con mi fe, pues yo pensaría que no, ¿no? O sea, como para mí es muy claro que existen referentes tanto teóricos como filosóficos, como de mujeres que vivieron un feminismo, un verdadero así feminismo católico pensado y rezado, y entre ellas, pues tenemos a Dorothy Day, que sí, es una sierva de Dios que justamente pues trabajó mucho en el contexto de la Guerra Fría, digo de la Guerra Fría, de la Gran Depresión, por los trabajadores. Tenemos a la hermana Prudence Allen, que es una de las filósofas eh, que ha teorizado mucho sobre un feminismo personalista y un feminismo católico. Tenemos acá abajo a nuestra amiga Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que también es una gran filósofa y que además, o sea, ella entiende muchas de los fenómenos, creo que no la hemos terminado de entender en su totalidad, como la riqueza de su pensamiento filosófico desde el existencialismo, ¿no? O sea, y entonces creo que leerla más a profundidad y con unos ojos más o más profundos, menos románticos, nos va a ayudar también a encontrar respuestas más claras a nuestra realidad. Y una de, pues, activista y pensadora contemporánea es Erika Bakioki, que ha sido muy estratégica
en el tipo de libros que pues escribir mucho, sobre todo hacer investigaciones sobre pues hacia dónde tendríamos que poner la mirada como feministas católicas y como mujeres de fe que quieren impulsar como una mejor vivencia entre, o una mejor relación entre hombres y mujeres. Ahora, ustedes dirán, ah, pues qué padre que haya referencias como mujeres que lo están haciendo, pero no solo eso, o sea, también es un llamado, o sea, este feminismo personalista, que le podríamos llamar feminismo católico, pues también nace de un llamado y una invitación que San Juan Pablo II nos hizo en la carta Evangelium Vitae, que es el Evangelio de la vida. El Papa hace un llamado, primero hace una denuncia hacia pues, el gran, eh, como estos movimientos que ven a la vida como algo desechable, pero hay una frase en particular que pues a nosotras nos movió muchísimo. Es una nota al pie, la verdad es que si ustedes la buscan la van a encontrar sin problemas, que está en esta carta apostólica y dice, en el cambio cultural en favor de la vida, las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante. Les corresponde ser promotoras de un nuevo feminismo, que sin caer en la tentación de seguir modelos machistas, sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y explotación. Entonces, ¿cuál es? Nosotras tenemos una imagen en el Instagram que creo que es muy ilustrativa. Está padre hablar de teología del cuerpo, pero si no ponemos también, como en estos diagramas de Venn, ¿no? Estos circulitos que se interrelacionan, si no ponemos también foco o la intención también en eliminar la discriminación, las violencias, la explotación de los cuerpos, del trabajo, etcétera, pues digamos como que tampoco vamos a poder encontrar soluciones integrales a las problemáticas actuales. Gracias, mi Pau. Ya, y le doy el micro a Pau nuevamente. Muchísimas gracias, Fer. A ver, creo que todo este recorrido que Fer nos ha ido haciendo de las miradas de los feminismos, ¿no? Que creo que eso es como súper importante y que incluso aquí me voy a permitir, junto con ella, pues compartirles que si pueden ver, hay dos logotipos en nuestra imagen, ¿no? Y justo es porque en el proceso de este tiempo, estos 6 años que pues hemos estado trabajando, bueno, primero Fer al fundar la cuenta y después al invitarnos, pero nos hemos ido dando cuenta que no existe un feminismo, ya no hay un típico feminismo, sino que existen muchos feminismos y que incluso eso en una búsqueda de un diálogo con otras posibilidades, con otras personas, con otros puntos de vista, nos ha llevado a darnos cuenta que pues incluso nuestro nombre ya poco a poco ha ido perdiendo sentido, porque no es un típico feminismo, sino que hay muchos. Entonces, bueno, les queremos compartir que ustedes son las primeras en saber que estamos en proceso de, bueno, más bien que tenemos una nueva imagen, cambiaremos de nombre, nos llamamos ahora Fórmula Feminista. Y justo creo que es pues sí, un ejemplo de cómo una clave muy importante para encontrar la verdad, y esta frase se la robamos a nuestra querida Pau Núñez, es reconocer que la verdad cuando es verdad aguanta más que una sacudida, ¿no? Y que el abrir el corazón a entender cada vez una verdad mucho más profunda, mucho más real, obviamente pidiéndole luz al Espíritu Santo con prudencia, tratando de ser como muy objetivas, pero también abriéndonos este equilibrio entre verdad y caridad nos lleva a poder abrirnos a encontrarnos con la otra persona. Y en ese encuentro con la otra persona, poder tender puentes de diálogo que no significa que yo me compro todas tus ideas, tampoco significa el decir, pues cada quien tiene su verdad y todos aquí, it's okay to be not, está bien no estar, coincido en no coincidir, o esta frase de, podemos seguir siendo amigos aunque no estemos de acuerdo en los mismos puntos. Creo que aquí habla de varios puntos bien importantes, sobre todo en la cultura que estamos viviendo hoy. La capacidad de entrar en puentes de diálogo con cualquier persona.
Dos, desde una actitud humilde que también pueda reconocer las semillas de verdad que hay en esas personas. Y creo que en ese ejercicio Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, incluso la historia de la Iglesia han sido un ejemplo clarísimo de cómo al abrirnos a la posibilidad de entablar estos diálogos con personas que están en otras orillas, también podemos encontrar esta verdad mucho más amplia, ¿no? Y porque al final, volviendo a lo básico, volviendo a la primera frase que yo les decía, si todas las personas que existimos, si todas las criaturas, bueno, más bien en este caso, si todos los seres humanos que hemos pasado por la historia de la humanidad, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros tiene, por así decirlo, un destello de esa realidad de Dios que Dios quiere que seamos un regalo para el mundo. Y por más que en nuestra libertad nos hayamos alejado de Él, nos hayamos alejado de la verdad, algo de nosotros tiene que decir verdad, belleza y unidad. Y qué fuerte encontrar esas semillas en otras personas y que nos permitan, como el Papa Francisco hablaba mucho de que la verdad es una, pero es poliédrica, pues encontrar estos otros pedacitos del poliedro que puedan enriquecer mucho más nuestra realidad, pero más que eso, el que nos permitan encontrarnos desde una humanidad más grande con otros, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto para contarles el porqué del cambio de nombre, pero también creo que es una invitación como muy grande a decir, no importa si me llamo o no me llamo feminista, no me importa si se ponen o no se ponen el apellido, más allá de el defender o no, si hay un feminismo católico o no, creo que el punto es reconocer que sigue habiendo causas válidas por las cuales el feminismo tiene que seguir vigente. ¿Por qué? Porque visibiliza esas desigualdades específicas que viven las mujeres. Así como habrá quien tenga la causa de los migrantes, que por supuesto que se necesita el que se visibilicen específicamente sus desigualdades, así como habrá algunas otras causas. Al final, sí, ojalá logremos que llegar a que lo único que se necesite sea un humanismo que defienda los derechos iguales, las iguales oportunidades y las iguales responsabilidades de todos los seres humanos. Pero en el camino, sí hay ciertas problemáticas específicas a los que los feminismos nos siguen abriendo, ¿no? Y que ahí creemos que nosotros tenemos pues esa llamada y esa vocación particular a seguirlos abordando. Pero bueno, todo esto también para entrar en el tema de las heridas en específico del corazón del hombre y la mujer. Y cuando hablamos de las heridas específicas del corazón del hombre y la mujer, yo quisiera hacer una recapitulación un poquito más amplia de la que hizo Fer, como entendiendo, pues, que al final estas heridas son esas raíces de donde nacen pues todos estos problemas de los que hablamos, ¿no? Al final me encanta porque alguna vez le preguntaba a Marta Rodríguez, a lo mejor alguno de ustedes la conoce, pero le preguntaba, no, oye, a ver, Marta, ¿y pues por qué? ¿Cuál crees que es la raíz de todos estos problemas? Y voltea casi riéndose y dice, pues el pecado original, ¿no? O sea, al final somos humanos caídos, que tenemos un camino en el que estamos intentando avanzar hacia pues sí, hacia la plenitud, pero que también tenemos una herida muy profunda por el pecado original que ha hecho que nuestro corazón, que estaba abierto al amor, que estaba abierto a vernos tal cual como hijos de Dios unos a otros, con toda esta explicación que nos da la teología del cuerpo de cómo estábamos desnudos porque nuestra mirada estaba ordenada y nos veíamos como realmente lo que somos, ¿no? Personas dignas, únicas, irrepetibles, hijas de Dios, bla, bla. Pero como ese pecado también nos ha abierto a una mirada distorsionada de la realidad. Y en esa mirada distorsionada de la realidad hay heridas que podemos llamar que son de la humanidad y hay otras heridas de la propia experiencia. Y esas heridas, ¿qué hacen? Que o sea, nos van impidiendo ver las cosas como son, pero experimentar en nosotros y en nuestra afectividad la realidad como es, y también nos impiden tener relaciones sanas con otros, ¿no? Y bueno, me encanta cómo, bueno, justo esto se lo aprendí a Marta y a su hermano, en algún momento que les preguntaban, ¿no? Sobre estas heridas propias en el corazón femenino y en el corazón masculino del pecado original, ellos explican cómo al final, pues sí, desde la creación tenemos una vocación, un llamado y una especificidad como dos realidades distintas, volviendo al diagrama de Dittstein, iguales en dignidad, diferentes por nuestra sexualidad, únicos e irrepetibles. Y cuando hablamos de este únicos e irrepetibles es cada una de las personas que existimos tenemos una vocación, una misión, unos talentos, un regalo de Dios específico para el mundo. Somos un don de Dios para el mundo y para los demás. Y de nosotros depende que tanto aprovechemos ese don para de verdad hacer una diferencia y marcar pues
sí, una huella en este mundo, no tanto como de, ah, sí, quiero dejar huella, sino él desde una responsabilidad de yo contengo un don de Dios para los demás. O también podemos convertirnos en un dolor de cabeza, ¿verdad? En vez de ser un regalo, pero eso depende de nuestra libertad. Pero bueno, en este camino entender que en esa especificidad y en esa realidad, estas heridas sí son un obstáculo, creo que es bien importante. Entonces, bueno, cuando Dios nos crea al inicio, pues a ver, aquí me encanta también hablar, como lo dice Edith Stein, ¿no? Tendemos a, no podemos seguir cayendo en estas cajitas rosa y en esta cajita azul, por eso la ponía aquí, ¿no? Sino tendemos a, por nuestra especificidad femenina, las mujeres que estábamos llamadas a hacer protección, a hacer hogar, a hacer ese espacio que recibe, que se abre a la realidad del don del otro, en el momento en el que entra el pecado original, y bueno, que a ver, y que reconocían su nombre, que eso es bien importante. Cuando Dios nos creó, nos dio un nombre, y ese nombre era muy claro antes del pecado original. Después del pecado original nos cuesta encontrar nuestro verdadero nombre porque eso implica encontrar nuestra verdadera identidad. Y es de lo que vamos a seguir hablando en lo que sigue, ¿no? Pero bueno, ese llamado a abrirnos, a acoger, a recibir, a reconocer nuestra identidad, pues se vio lastimado por el pecado original. ¿Y a qué nos lleva? A una dinámica en la que pareciera que nuestro corazón, perdón la expresión, pero está mendigando aprobación y está mendigando el que le digan quién es en lugares en donde no corresponde, en lugares en donde en lugar de encontrar la verdad, estamos encontrando pues mentiras que nos va diciendo el mundo, ¿no? Y que muchas veces nos lleva pues también a que nos importe demasiado lo que dicen los demás, a que nos hagamos 850.500 vueltas en la cabeza y a que esa certeza de nuestra dignidad y nuestra identidad no esté en algo estable y sólido como es el nombre que Dios nos ha dado, sino que se busque, por así decirlo, desde una inseguridad, ¿no? Y en el caso de los hombres, cuando abrimos o sea, este llamado común, a lo mejor en la realidad masculina, a proteger, a cuidar, pues sí, a salir al encuentro y a donarse, en el momento en el que está esta ruptura del pecado original, se puede convertir o tiende mucho más a un querer poseer, a un querer, pues sí, buscar el poder, a un querer, pues sí, apropiarse y no tanto dar. Y si se dan cuenta, este llamado a la mujer a abrirse a recibir el don y este llamado al hombre a entregarse y a darse a los demás, cuando se rompe, se convierte en una cantidad de heridas y en una cantidad de manifestaciones que podemos ir viendo ahorita, ¿no? Y que las vamos a ir viendo más adelante. Y a ver, estas heridas, insisto, las heridas, por así decirlo, de la humanidad, que obviamente yo pasé muy por encimita, aquí habría que dar toda una plática al respecto y bueno, yo no soy la indicada, pero a lo que voy es, hay muchísimos elementos que podemos ir identificando en nuestra realidad, insisto, de personas humanas caídas. Pero también vienen estas heridas de la propia historia que van haciendo una marca y que van, por supuesto que, como les decía, nublando nuestra mirada de la realidad. Pero ¿qué pasa? Que estas heridas tienen efectos y tienen unos efectos en nuestra identidad, en nuestra realidad como personas, pero en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. ¿Y cómo encontramos estos efectos de las heridas? Yo quisiera aquí aprovechar un poco como a retomar el cómo esa herida se puede ir manifestando en el proceso que Fer nos fue platicando un poco de los feminismos o en cómo se ha ido manifestando en el proceso histórico de los feminismos y después vamos a pasar más a un poco el tema de cómo estas heridas se han manifestado en nuestra propia identidad o pueden manifestarse en nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, a ver, cuando hablamos de feminismos, además de esta explicación que Fer nos dio de que pueden existir como estas polaridades, ¿no? Entre los de la diferencia, los de la igualdad, los liberales y bueno, los de la libertad y los más comunitarios y demás, también encontramos que se explican los feminismos como un proceso de olas, como un proceso histórico, ¿no? Que cuando nacen los primeros feminismos, bueno, a ver, aquí pongo el primero la manzana, ¿no? Porque hablamos de estas heridas propias que vienen del pecado original. Pero cuando ya hablamos de los feminismos, se pueden entender como en diferentes olas que han ido viviendo y buscando diferentes derechos. Entonces, planteándonos así, cuando Dios nos creó en el paraíso, estábamos llamados o estábamos hechos y cuando vivíamos en plenitud, sin esas heridas,
vivíamos esa corresponsabilidad, esa complementariedad, encontrábamos nuestra identidad desde Dios, nos sabíamos regalo o sea, de Dios, para los demás, y también, y me encanta esta parte, el cómo se entendía la complementariedad, ¿no? Edith Stein lo explica y me encanta como un eser kenegdo. Así es como se explica en la Biblia, el cómo cuando Dios crea a la mujer, Adán dice, esta sí es carne de mi carne, ¿no? Y está llamada a ser un eser kenegdo, que es una ayuda adecuada. Esta frase que durante muchísimo tiempo se malentendió tanto en la Biblia, a lo que realmente se refiere, y como lo explica Stein, es como a la dinámica que hay entre una mano y la otra. ¿Por qué? Porque es una realidad especular. Ambos igual de dignos, ambos igual de valiosos, pero que se complementan uno a otro, como una mano con la otra, se complementa para poder lograr algo, ¿no? Y que esa ayuda adecuada no es una ayuda de servidumbre, no es una ayuda de, pues, que muchas veces se entendió como tú me tienes que servir y yo soy quien pone aquí la línea, sino es el entendernos desde el amor, ambos llamados a ayudar al otro a llegar al cielo. Insisto, esto obviamente se rompe y ¿qué pasa? Se van malentendiendo las dinámicas entre hombres y mujeres durante mucho tiempo. Se van malentendiendo de una manera en la que esta fractura lleva, por ejemplo, a una mirada muy sexualizada de la realidad de la mujer. Históricamente, por ejemplo, piensen en las guerras, como el botín de guerra era tomar a las mujeres para poder, pues, violentarlas sexualmente, para poderlas usar, y cómo también se rebajó mucho el papel de las mujeres a una mirada como de eternas menores de edad, porque no se entendía la complejidad de nuestra mirada de la realidad, mucho más emocional, mucho más compleja, mucho más en los detalles, y se creía que la única mirada objetiva y válida de la realidad es la mirada masculina. Y también esto ha llevado a que estas dinámicas pues hayan desplazado a la mujer de la realidad pública, en donde también tenemos una voz y también tenemos unos dones que compartir, y se haya desplazado a la realidad masculina de la dinámica familiar, en donde también es básica su presencia y su participación, porque por todo lo que puede aportar incluso hasta la misma formación de la identidad de los hijos. Entonces, ya viendo esta historia y viendo como todo lo que había gestado históricamente, en donde, insisto, las mujeres eran vistas como unas menores de edad, sin derechos civiles, unas eternas mujeres que dependían de hombres para poder salir adelante y cuya voz no se escuchaba. Y por otro lado, estos hombres que habían como malentendido esta dinámica de su corazón hacia una fractura que los llevaba a buscar el poder, las dinámicas económicas y todas estas estructuras que también nos fue platicando Fer. ¿Qué pasa? Nos encontramos con la primera ola del feminismo. Esta primera ola del feminismo, que lo que buscaba eran los derechos civiles, era levantar la voz para decir, oigan, nosotros también tenemos una capacidad de pensar, también tenemos una voz que queremos que sea escuchada, y esto lo queremos como visibilizar a través de derechos como poder votar, poder estudiar, poder, como decía Fer, tener una propiedad, poder tener el derecho a, bueno, a elegir con quién casarse y muchos otros derechos básicos, incluso laborales, que eran necesarios en ese momento. Partimos de ahí ¿y qué pasó? Las mujeres en muchos lugares lograron esos derechos, pero a ver, en México acabamos de cumplir, Fer me corregirá, pero no me acuerdo si son 72 años, de que las mujeres pueden votar en nuestro país. O sea, mi abuela no pudo votar hasta que tenía 30 años y ya tenía hijos. Y en muchos casos ese voto era, pues votas por quien te dice tu marido, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no podemos hablar de una temporalidad, sino de las causas que buscaba cada uno de estos feminismos. Y luego, ¿qué pasa? Cuando lograron ese espacio de tener los derechos en el papel, se dieron cuenta que aún teniendo esos derechos, seguía habiendo mucha discriminación hacia las mujeres, seguía habiendo muchos espacios en donde nuestra voz no era válida, seguía habiendo muchos espacios en donde pues parecía que nos seguían tratando como menores de edad. ¿Y qué fue lo siguiente que buscaron? Pues una participación política, que en México la vemos también de una manera como muy nueva, por así decirlo, o apenas terminándose de consolidar, pero se buscaban estos espacios públicos o estos espacios dentro de la política y de los puestos públicos, buscando que a lo mejor ahí se pudiera escuchar su voz. Pero ¿qué pasó? Pues ya se dieron cuenta que el hecho de que estuviera en la ley no era suficiente para que dejara de haber desigualdades. El hecho de tener la voz en los parlamentos o en los espacios públicos tampoco era suficiente para que pudiera dejar de haber desigualdades. ¿Y qué pasa? Una fractura durísima. Empezar a pensar que el problema de nuestra desigualdad
no está tanto en los esquemas sociales y las desigualdades sociales y políticas, sino en nuestro cuerpo. El creer que la raíz de nuestra desigualdad y el por qué las mujeres no se pueden desarrollar plenamente y no pueden pues tener una vida plena está mucho más en el castigo que es tener una fertilidad, el tema de la menstruación, el tema de la posibilidad de embarazarnos y el no poder, por ejemplo, ejercer esta sexualidad plenamente, más las mentiras del 68 con la liberación sexual, y que viene toda la línea que busca desde los feminismos el aprobar los anticonceptivos, incluyendo el aborto, como una medida que puedan tener las mujeres para quitarse esas diferencias que generan desigualdad. Sí me explico la ruptura fuertísima que hay aquí y el cómo al final, de fondo, hay una injusticia real, pero que se está tratando de saciar de una manera que no es la correcta. El creer que el problema está en nuestro cuerpo y no en las dinámicas sociales. El creer que el problema está en nuestra fertilidad, en nuestra capacidad de ser madres y no en las injusticias externas, ¿no? Y que esto, cuando tampoco se van terminando de saciar estas desigualdades, cuando ya no tenemos esta capacidad o cuando hemos logrado contener esta capacidad de maternidad o fertilidad, pues se cree que el problema entonces es mucho más de fondo. El problema entonces está en el que existan diferencias. Y esto lleva a teorías feministas que han abierto la puerta a todo lo que nosotros conocemos ahora como la ideología de género, pero que son las teorías de género duras, ¿no? Porque aquí hay dos posibilidades. Teorías de género que desde la cultura tratan de entender las raíces profundas de esta desigualdad cultural que existe entre hombres y mujeres. Hay teorías de género que hacen eso. Cuando hablamos de género, muchas veces, pues es esta perspectiva con la cual podemos entender las diferencias, pero también están estas otras teorías de género que lo que plantean es, tal cual, que el problema de nuestras desigualdades de raíz está en que tengamos una sexualidad distinta y que también abren toda esta posibilidad a la diversidad de las posibilidades de género amplísimas, como las vivimos el día de hoy, a todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, pues, bueno, con las personas transgénero, con este entender la diferencia como un límite, y bueno, aquí se abre a muchas otras posibilidades, pero lo que me quiero centrar es en la herida de la fractura que implica el querer encontrar en nuestro cuerpo y nuestra diferencia sexual las raíces de la desigualdad y no en una cuestión cultural. ¿Hasta aquí vemos bien? Mi Fer, no sé si quieras hacer algún comentario aquí al respecto, ¿no? Ok, buenísimo. ¿Y qué nos lleva? Eh, También a entender que muchas de estas heridas pareciera que nos presentan una guerra entre dinámicas de poder contra factores de vulnerabilidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que lo que se busque en el fondo no sea una verdadera igualdad, sino se busca o una verdadera igualdad en dignidad, ¿no? Porque después tendremos que hablar de equidad, en donde ya se reconocen las diferencias sexuales. Pero el entender que cuando no se busca, perdón, esta verdadera igualdad, sino lo que se busca es ver quién tiene el poder y ver quién puede ejercer ese poder contra la vulnerabilidad del otro. Y entonces, si la maternidad se ve como una vulnerabilidad, pues aquí hay alguien más que está ejerciendo el poder. Si el ser mujer y tener un ciclo menstrual se ve como vulnerabilidad, aquí hay alguien más que está ejerciendo el poder. Y pareciera que en muchos feminismos lo que se está buscando ya no es tanto una igualdad, sino ahora ser quienes ejercen el poder y poder, pues hasta cierta forma, vivir una desigualdad inversa, en donde ahora, pues a quienes queremos quitar de la carta y a quienes queremos quitar de la realidad social, pública, o incluso les queremos quitar la voz es a los hombres. Fer nos platicaba estos feminismos en donde dice, ya no necesitamos a los hombres, hagamos casi que nuestro país de puras mujeres, ¿no? Entonces, bueno. Creo que esto nos ayuda a ir entendiendo también, pues, los problemas y las raíces problemáticas que puede generar todo esto. ¿Por qué? Porque estas dinámicas y estas heridas las vemos en todos lados. En la cosificación, el entender o el querer ver a las personas no como personas, sino como un medio para un fin, como algo que puedo utilizar y no alguien que tiene una dignidad a la guerra de sexos, ¿no? Que pareciera que nuestras dinámicas de relación hombres y mujeres hoy en el espacio público parece más una guerra de sexos que una búsqueda de complementariedad y corresponsabilidad. Una cultura que ha permeado esta dinámica en la que estamos buscando más una guerra de poder versus vulnerabilidad que de realmente un piso parejo de derechos y de igualdad en este sentido.
Bueno, lo vemos como les decía, justo cómo se ha generado esta desvinculación en las relaciones. Lo vemos en la política, porque claro, es bien importante hablar de perspectiva de género en política para poder lograr una igualdad sustantiva. Pero también muchas veces esos espacios públicos y esos espacios políticos, pues se han vuelto un campo de batalla. El hablar, por ejemplo, de la idealización y la romantización, que aquí creo que es una de las heridas que también tendríamos que estar nosotras visibilizando. Como el consumo, por ejemplo, de series, de películas, también nos ha llevado a nosotras mujeres a idealizar y a romantizar una dinámica o una relación entre hombres y mujeres que también es irreal y que incluso en temas de relaciones de pareja y de sexualidad, tan dañina es la pornografía en cómo les genera a los hombres esta mirada pues más sexualizada de la realidad y de la dinámica con las mujeres, como puede llegar a ser dañina esta mirada más romantizada e idealizada de las películas, por así decirlo, de Disney, que lo que nos hacen es creer en una relación que no existe y querer esperar del otro algo que no va a poder llenar. ¿Por qué? Porque pareciera que ahora nuestras dinámicas no son una apertura a reconocer el don y el valor que la otra persona es, sino es un llegar con un checklist. Perdón, cómo lo voy a explicar, pero muchas veces nos pasa llegar con un checklist de yo quiero, perdón, los caballeros en muchos casos, yo quiero a la morra perfecta, que tenga 60, 90, 60 con estas características y cuando llego a buscar una pareja, estoy con mi checklist, ¿no? Y del otro lado, mujeres, pues nosotros llegamos con nuestra listita de San José. Llegamos con nuestra listita idealizada de un hombre que tenga ciertas características, que si no cumple con mi checklist, entonces no es la persona indicada. Y claro, vamos por la vida pidiéndole a Dios encontrar al hombre perfecto, pero sin una apertura del corazón para que Él nos diga quién es el hombre perfecto para nosotras, porque hombre perfecto no existe, ni San José era. Entonces, sí creo que, insisto, estas dinámicas que están haciendo, pues cada vez plantearnos una realidad del mundo completamente diferente a hombres y a mujeres. Y por supuesto que seguir rompiendo muchísimo, pues todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones y con nuestra mirada del mundo y de la realidad. Y el tema de la hipersexualidad perdón, de la hipersexualización y del capital sexual, creo que es un tema, yo creo, y me atrevería a decir, de los que más tendríamos que estar visibilizando. ¿Por qué? Porque el daño que está generando la hipersexualización de niñas y mujeres, que en su mayoría son mucho más mujeres y niñas, en el mundo es gravísimo. A ver, los efectos que tiene la pornografía en el cerebro de las personas, en las sociedades y en nuestra mirada de los y las otras, de verdad es súper grave. A ver, en el mundo, el promedio de edad en donde un niño o niña empieza a ver pornografía es de 12 años. En México, según la última estadística que logré encontrar, el promedio son 8 años, en el que nuestras niñas y niños, gracias a las redes sociales y a los teléfonos inteligentes y todas estas cosas, están teniendo acceso por primera vez a la pornografía, a una realidad que les desconfigura el cerebro y desconfigura la concepción de cómo se dan estas dinámicas. Y que nos lleva una vez más a sexualizar y a cosificar a las mujeres. Pero ahí les va otro dato durísimo. A partir de la pandemia, el consumo de pornografía en las mujeres ha subido muchísimo, ya casi igualando el consumo de los hombres. Y muchas veces, queridas, también nosotros consumimos pornografía sin querernos dar cuenta. Todo esto que se llama la soft porn, ¿no? Que son películas y series súper erotizadas, ¿qué nos están haciendo también? Cosificar a los hombres y quererlos convertir en nuestro príncipe azul, que aparte es buenísimo dando pirueta y demás en la cama y generando un nivel de placer que a lo mejor en su momento del que no se hablaba, pero ahora se está glorificando, que nos hacen una idea de un hombre que no existe. ¿Sí me explico? Cómo todo esto está rompiendo no nada más nuestra realidad identitaria, sino la realidad o sea, de nuestra relación. Y cuando hablamos de capital sexual es esta capacidad que también se está vendiendo a las mujeres de lo que, perdón, pero lo mejor que tú tienes para venderle al hombre es tu cuerpo y tu sexualidad. Aprovéchalo, incluso si puedes, comercialízalo, ¿no? Toda esta dinámica de OnlyFans y todas estas situaciones en donde la mujer, supuestamente en una mirada de liberación, lo que está haciendo es cosificarse ella misma y atentar contra su dignidad ella misma, pero también entendiendo esta sexualidad como tengo un superpoder que puedo vender o puedo aprovechar para manipular.
insisto, todas estas son heridas súper fuertes de nuestra realidad y nuestra concepción de nuestra identidad y nuestras relaciones. Pero bueno, aquí que es importante volver a la base, ¿no? Y amo esta frase de Mulieris Dignitatem en donde dice, ambos, hombres y mujeres, son humanos en el mismo grado, tanto hombres como mujeres, ambos creados a imagen y semejanza. Reconstruir esta identidad, reconstruir quiénes somos, sanar nuestras heridas, volviendo a esto básico, al esquemita de Wittgenstein una vez más. Ambos igualmente dignos, igualmente valiosos, igualmente creados a imagen y semejanza de Dios, como somos, no en potencia, como somos. Y claro, estamos llamados a la semejanza con Dios, pero ya somos su imagen. Y cada persona con la que nos encontramos es un regalo de Dios. Y tendríamos que abrir los ojos para poder ver ese regalo y ese don. Insisto, abriéndonos a la realidad de quiénes somos, no a la idea y a la idealización que hemos ido construyendo. Y cuando hablamos de esto, pues es justamente el poder reconocer nuestra identidad. ¿Y cómo reconocemos nuestra identidad? Aunque a lo mejor esta comadre no coincidió en todo lo que ella plantea, pero esta frase me gusta mucho porque creo que en el fondo, si la tratamos de traspolar a nuestra realidad, dice mucho. Virginia Woolf decía que una feminista es cualquier mujer que dice la verdad sobre su vida. Y la verdad sobre nuestra vida tendría que implicar el reconocer esta igual dignidad entre hombres y mujeres, la realidad de que sí, mi cuerpo y mi sexualidad y mi ser sexuada me dice algo, y no me dice nada más algo, me dice muchísimo. Y aquí en la teología del cuerpo o sea, nos enriquece muchísimo en esta mirada de teológicamente tu cuerpo grita, no nada más que estás bien hecho, sino que estás hecho para algo y para alguien. Y que eso no nada más es un reflejo humano de complementariedad, sino que nos grita una realidad mucho más profunda, que es a lo que Dios nos llama en el cielo, a esa unidad plena con Él. Pero bueno, ya vimos esta, o sea, ya reconociendo esta igual dignidad y este igual llamado y este igual don desde la fe, también reconociendo lo que nos dice nuestro cuerpo y lo que nos grita esta sexualidad, que insisto, no nada más nos habla en el cuerpo, sino también en el alma sexuada, el reconocer mi propio nombre, mi propia identidad de Paulina, a quién hizo Dios cuando me pensó, ¿no? Y hay una parte que me encanta, creo que está en la introducción del libro de Teología del Cuerpo, si no mal me acuerdo, ¿no? Que habla de un Dios que cuando estaba haciendo la creación hizo una pausa. Y en esa pausa pensó en cada una y en cada uno de nosotros. En esa pausa que para Dios es eterna, que no tiene tiempo, nos pensó y se ilusionó de pensar en cada una y en cada uno de nosotros, en el regalo que estamos llamados a hacer, en el regalo que Dios quería darle a tu familia, a las personas con las que trabajas, al mundo que estamos viviendo hoy a través de ti. ¿Y cuál es el riesgo? Que cuando no logramos buscar esa dignidad y ese valor en quien nos puede decir para qué estamos hechas, pues nos podemos quedar cortas. ¿Por qué? Porque hay ese genio femenino que en algunos momentos se ha entendido como genio de mal humor, histeria y demás, ¿no? Cuando Juan Pablo II hablaba de ese genio femenino, a lo que nos estaba llamando era a que esa capacidad propia que tenemos las mujeres, sí como género o sí como una realidad, sí, pues como sexo o como la mitad de la humanidad, pero también a nivel personal, único y irrepetible por nuestro llamado y nuestra vocación particular, está llamado a rehumanizar la sociedad. Morrillas, en este mundo y en este México que se cae a pedazos porque nos estamos deshumanizando plenamente, qué importante es ser un grito que recuerde que somos humanos y que somos valiosos, todas y todos. Qué importante poder compartir y poder entrar desde esta empatía a la que las mujeres tenemos como mucha mayor capacidad de abrirnos, de reconocer estos espacios comunes, de ser capaces de identificar los dolores de las otras personas, de ser capaces de identificar estos espacios en donde podemos seguir creciendo y aportando, el ser capaces de encontrar estas semillas de verdad. Qué importante que desde ahí poder ser un grito que rehumanice. En el mundo en el que tenemos la inteligencia artificial que parece que nos está robando todo el espacio, qué importante hacer las paces y reconocer cada una en donde Dios me está llamando a hacer ese grito de rehumanización.
Y bueno, como dice, ¿no? Que asegure que que en todas las circunstancias la sensibilidad por el hombre, y aquí hombre se refiriéndose a humanidad, no hombre como varón, por el hecho de que es ser humano. Esa es nuestra llamada. Ese es el genio femenino del que tanto se habla, a rehumanizar los espacios. Y rehumanizar los espacios muchas veces, perdón, pero no pasa por una caricatura rosa de, ay, sí, rehumanicemos todo muy bonito. No, no. Muchas veces implica mancharse las manos, abrirse a realidades desgarradoras, ser empáticos con dinámicas y con situaciones de muchas otras mujeres que no viven como yo. Y también ahí me encanta aquí retomando a nuestra Pau Núñez, ¿no? Que ella muchas veces dice, ¿no? Que cuando yo tengo el privilegio de no haber sufrido o no haber vivido ciertas circunstancias, eso no es un argumento para no ver la realidad que otras personas viven, sino implica o sea, la responsabilidad de utilizar esa voz y de utilizar ese espacio y de utilizar ese privilegio para poder defender y para poder alzar la voz por aquellos que no pueden. Aquí está. Y eso va mucho más allá, insisto, de la comodidad de entendernos en una dinámica cerrada, ¿no? Y bueno, para poder encontrar esa verdadera dignidad y para poder sanar esas heridas, ¿qué necesitamos? Primero, reconocer esa dignidad innegable e irrenunciable que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Insisto, todas las personas, también aquella que no piensa como yo, también aquella que trae los pelos pintados de morado, también aquella que a lo mejor está haciendo un daño hoy a la sociedad. Porque, por ejemplo, no sé si pudieron, y las invito a leerlo, la reflexión que hacían las buscaminas sobre toda la situación que se dio con el fin de semana pasado, que muchos de ustedes que iban en Guadalajara lo vivieron también en carne propia. Es muy fácil decir, ay, pues sí, los malos y los buenos. Pero si no entendemos la dinámica que hay detrás de cada una de esas personas que ha caído en manos del narcotráfico, si no entendemos la realidad de cada una de las personas que hoy están en la cárcel, si no encontramos las heridas comunes y sociales que hay, o esos pecados sociales de los que tanto hablaba Juan Pablo II, que hay en el fondo y que sí nos corresponde a nosotros cambiar, y que han generado toda esta dinámica de violencia en el país, si no entendemos eso y solo caemos en una mirada de malos contra buenos, y claro, la buena soy yo, ¿no? Y los malos son todos los demás, nos estamos quedando cortos, no nada más en el diagnóstico del problema, sino también en la propuesta de solución. Dos, reconocer que estamos llamados a tener relaciones entre personas dignas que se deben amar, no usar. Y aquí, bueno, perdón, a lo mejor no voy a ser tan políticamente correcta, pero también usamos a alguien cuando queremos convertirlo en la materia prima para el príncipe azul que yo tengo en mi cabeza. También usamos a alguien cuando quiero que él o ella se convierta en quien me haga feliz y me dé las comodidades o la vida que yo tenía pensada. También usamos a alguien cuando no somos abiertos al don y al regalo que implica aceptarlo y amarlo tal cual es, con sus defectos y sus virtudes, porque aquí ninguno somos santos y perfectos, tampoco nosotras. Y creo que también podemos caer nosotras mismas en no amar y usarnos en muchas dinámicas en donde creemos que tenemos ese capital erótico o esas características para hacer un intercambio, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones de pareja, y no es una apertura a dos personas únicas y repetibles con sus defectos y pues sí, y sus cosas buenas, que encuentran un camino común para ayudarse a llegar al cielo, ¿no? Y la otra súper importante, la realidad supera la idea o el concepto. Muchas veces nos quedamos con ideas, con cuestiones como idealizadas, nos quedamos en la teorización de qué significa feminismo, la teorización de qué tendría que ser una buena católica, pero se nos olvida que ese concepto, si no se aterriza a la realidad de a pie, a la realidad de relacionarnos y de toparnos con las realidades de todas otras personas que muy seguramente viven una dinámica o una realidad distinta a la de nosotros, ese concepto se queda pues siendo inútil, ¿no? Porque muchas veces es una teoría y un concepto cuadrado que no coincide con la realidad. Y pues lo más importante en este proceso de reconocer nuestra dignidad, diga, nuestra identidad y de sanar nuestras heridas, pues es preguntarle al que sabe. Y ese preguntarle al que sabe, insisto, desde la experiencia, desde la verdadera oración y permitiendo que sea Dios el que nos diga nuestro verdadero nombre, ¿no?
Ahí Karen Lorenzo, que a lo mejor algunas de ustedes ubican, que es experta en Biblia. También en algún podcast la tenemos por ahí hablando de si la Biblia es machista o no, y está buenísimo ese capítulo, por cierto. Disculpe usted el promocional, pero ella hablaba de cómo en la Biblia, cuando Dios cambia un nombre, es porque esa persona se encontró con él y Dios fue, o sea, y pudo Dios manifestarle su propia vocación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Abraham, Abraham sin H antes de encontrarse con Dios, con H después de encontrarse con Dios, cuando ya reconoció ese llamado a ser padre de todos los pueblos. Por ejemplo, Pedro, ¿no? De Simón a Pedro, que es llamado a ser la piedra angular de la iglesia. Pues también hay mujeres en la Biblia que tuvieron esos cambios de nombre, específicamente las Saras, ¿no? Sara, la de Abraham, en la Biblia la encontramos en algunas traducciones como Saraí, y después de haber tenido el encuentro con Dios, después de haber creído que de verdad Dios le iba a cumplir a Abraham su promesa a través de ella y que no necesitaba mandar a la criada para que le pudiera dar un hijo a Abraham, cuando ella reconoce esa identidad de ser madre de todos los pueblos, cambia de ser Saraí o Sara sin H, que Saraí es mi princesita, a ser Sara, madre de todos los pueblos. Qué importante abrirle el espacio a Dios para que sea Él el que sane nuestras heridas y el que nos diga nuestro verdadero nombre. Con ese llamado y esa vocación particular que cada una de nosotros tenemos y que sí puede ser al matrimonio, a la maternidad, a la vida religiosa, pero también tenemos un llamado y una vocación particular en donde todos nuestros talentos y todo ese regalo que somos, que Dios soñó, pueda llevarse a una plenitud en una causa, en un apostolado, en un trabajo, en un espacio público, en otro lugar en donde también nuestros talentos y nuestras realidades puedan hacer eco y puedan llevar un regalo a los demás. Y aquí también me gusta mucho, esta es de Michelle Obama, ¿no? Pero el entender los tiempos, porque muchas veces creemos que, o esta dinámica de, ay, bueno, pero si soy esposa y mamá, pero pues entonces, ¿cómo puedo lidiar esto con la realidad profesional y el poder aprovechar también mis talentos en algún otro espacio? Y me encanta que cuando le preguntan a ella que si ella cree que de verdad las mujeres podemos hacer todo, ella dice, las mujeres tenemos que entender que podemos hacer todo, pero no al mismo tiempo. Abrirnos también a entender que nuestra vocación y nuestro llamado implica todo un proceso de vida, no solo un momento en la historia. Y que también logremos desde ahí conciliar el que cada una de ustedes sí está llamada a ser un regalo de Dios para el mundo. Sí para su familia, pero también para el mundo. Y solo Él nos puede decir cuál es ese espacio en donde lo podemos vivir de una manera más plena, ¿no? Y bueno, aquí el ese encontrarse con Cristo también viene en la parte de Mulieres, la carta de Mulieres Dignitatem del Papa Francisco, diga, el Papa Juan Pablo II, cuando dice, ¿no? La mujer que se encuentra junto a Cristo se descubre a sí misma en la verdad que Él enseña y que Él realiza. Por medio de esta verdad, ellas se sienten liberadas. Esta liberación que tanto buscamos con los feminismos, ¿en dónde la vamos a encontrar? Cuando encontremos nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera realidad. Pero, insisto, va mucho más allá de roles, que ahora lo vamos a decir, y tareas, sino en una identidad que solo Él nos puede decir. Ellas se sienten liberadas, reintegradas en su propio ser, se sienten amadas por un amor eterno, por un amor que encuentra la expresión más directa en el mismo Cristo. Y aquí cuando hablamos de se sienten amadas por un amor eterno, a ver, creo que un espacio en el que las mujeres católicas podemos cosificar a los hombres es cuando creemos que ellos, en el momento en el que son nuestro eser kenegdo, nuestra ayuda adecuada, están llamados a saciar el anhelo profundo que tiene nuestro corazón de amor. Y sí, ellos son un instrumento por el cual Dios puede ya saciar esa necesidad de amor. Pero que no se nos olvide que el anhelo que tiene de amor nuestro corazón es infinito. Y solo el infinito puede llenar ese amor, ese vacío. Solo Dios puede llenar ese vacío para que después nuestros esposos o esos hombres que están llamados a caminar a nuestro lado puedan ser instrumentos de ese amor. Pero no son ellos los que van a saciar plenamente nuestras necesidades. No son ellos los que van a saciar plenamente nuestro anhelo de amor. No son ellos quienes van a saciar plenamente nuestro anhelo de felicidad. Ellos son un instrumento, al igual que nosotras somos un instrumento en su camino. Pero si ponemos toda la carga en un hombre para saciar ese anhelo
infinito de amor, lo único que estamos haciendo es machacar su existencia y pedirles algo que es imposible. Entonces, ojo, porque creo que ahí también puede haber una herida importante. Y bueno, es preciosa esta parte de los documentos finales del Concilio Vaticano II. Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumpla en plenitud. La hora en que las mujeres adquieran en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora y donde las mujeres puedan ayudar a que la humanidad no decaiga. Nuevamente este llamado a, por supuesto que ha sido importante y muchos de los logros que han tenido los feminismos no nada más hay que reconocerlos, sino también agradecerlos, ¿no? Y simplemente vuelvo al hecho de que podamos votar. Morras, hace 72 años no podían votar las mujeres en México. Y qué triste que hoy en nuestro país tengamos esos índices tan altos ¿cómo se llama? De personas que no votan, hombres y mujeres. Sí, a ver, las elecciones pasadas, si no estoy mal, Fer, tú sabes más, pero la mayor cantidad de personas que votaron fueron mujeres y adultas. Reconozcamos también mujeres ese llamado a defender esos derechos que se han logrado, pero también en ese reconocer esos derechos que se han logrado, también encontrar en los excesos en los que haya caído los feminismos y volver a entender este llamado a, desde los derechos que ya encontramos, desde esos espacios públicos que ya logramos alcanzar, desde esos lugares en donde ya podemos defender nuestros talentos para poder crecer y para poder hacer una huella en este mundo, que esos espacios y lugares se utilicen para rehumanizar, que o sea, los ocupemos no en un afán de yo puedo ser igual que el hombre y entonces también me puedo vestir igual que el hombre y entonces también puedo ser igual de ruda que el hombre y entonces también puedo tener un liderazgo igual que el hombre. No estamos llamadas a eso. Estamos llamadas a ocupar esos espacios para transformarlos y para mostrar que hay formas distintas de poder ejercer liderazgo, que hay formas distintas de poder resolver los problemas, que hay formas distintas de poder plantear una economía que no se convierta en pocos ricos y muchísimos pobres. Y a eso estamos llamadas también, a aportar en esos espacios. Y bueno, en este afán de sanar nuestras heridas, ¿cómo sanamos nuestras heridas? Yo les quisiera plantear estas propuestas. La primera, integrar nuestra identidad. ¿Y a qué se refiere ese integrar nuestra identidad? Sí, reconociendo nuestra humanidad, igualdad en dignidad, oportunidades y responsabilidades. Sí, reconocer nuestra sexualidad, pero también reconocer nuestra unicidad, nuestra singularidad y ese llamado particular que cada una de nosotras estamos llamadas a tener. Dos, integrar nuestra sexualidad, porque en esta segunda parte de integrar nuestra sexualidad, a ver, conocer nuestro ciclo menstrual, reconocer cuáles son estos espacios en donde encontramos y que aquí Monch es súper conocedora del tema, igual también ya nos podrá compartir en su momento, reconocer la riqueza a la que nos abre el tener un proceso cíclico durante nuestros periodos menstruales y lo que nos regala cada uno de los momentos del ciclo para poder tener más creatividad, más introspección, más energía, o sea, no querer entrar en dinámicas masculinas, sino reconocer, integrar y valorar lo que nuestra propia sexualidad femenina nos aporta a nivel biológico y también a nivel espiritual, intelectual, psicológico, de relaciones y todo. Sanar nuestras heridas y sanar esas heridas que implican un proceso toda la vida así, en donde hay la sanación de la herida del pecado original, que cómo se da a través de la gracia, a través de abrirnos a esa unión con Dios, que es el único que puede de verdad saciar, o sea, sanar nuestro corazón y las heridas personales que nuestra propia historia y nuestra propia experiencia hayan ido marcando nuestra vida y que nos estén a lo mejor imposibilitando para ver la realidad objetivamente y para poder tener relaciones sanas con nosotras, con otras personas, con Dios y con los hombres. Y esta parte creo que es bien importante, ¿no? Cris, otra de nuestras comadres no típica, ahora fórmula feminista, habla mucho de la importancia de que en los procesos de transformación social entendamos el valor que tiene la reparación, la reconciliación, la reedificación y la restauración de las relaciones. Porque, a ver, una cosa es pedir perdón, pero si yo con ese perdón no restauro el don que hice, no hago algo por reconocer realmente el perdón, el daño que realicé, no buscamos otras formas de poder reconstruir esta típica frase de reconstruir el tejido social, pero entendiendo los procesos de reconocer el daño que se hizo, tratar de repararlo, buscar espacios de reconciliación verdadera, tratar de reedificar nuestras dinámicas sociales y restaurar lo que se rompió.
Si no entendemos eso en las dinámicas de los feminismos y la relación con los hombres, tristemente vamos a seguir o en una guerra de géneros o sexos, perdón, o generando muchísimas mayores diferencias y fragmentaciones. Entonces, busquemos que en este camino de rehumanizar encontremos nuevas formas de reparar, reconciliar, reedificar y restaurar nuestras relaciones y así la sociedad. Y lo último, entender ese ser ayuda adecuada, no nada más en la pareja, en todas las, o sea, en el trabajo, con los hombres en general, con los que convivo, o sea, no nada más cuando hablamos de una relación de pareja. El entender la corresponsabilidad de hombres y mujeres y la complementariedad entre hombres y mujeres más allá de las tareas y entendiendo que sí tenemos roles distintos que jugar en la sociedad, pero que las tareas se pueden compartir y que no podemos hacer otra vez esta cajita cerrada de a las mujeres les toca el cuidado de la casa, a los hombres les toca salir a chambear y traer al mamut. Si salimos de estas dos dinámicas y entendemos que los roles que jugamos, sí como papá y mamá, que son o sea, irreemplazables, una mamá soltera, por ejemplo, jamás va a poder cumplir el rol que tiene un papá, pero sí puede hacer mucho por presentar otros roles, por plantear otras posibilidades, por acercar otros hombres a su familia. Una mamá a lo mejor viuda, nunca va a poder suplir ese papel del papá, pero sí puede hacer lo que está en sus manos por tratar de saciar las necesidades de sus hijos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces entendemos los roles como iguales a tareas y no es así. Las tareas las podemos realizar cada quien, hombres y mujeres por igual, pero las realizamos de maneras distintas, ¿no? Entonces, entender esta corresponsabilidad mucho más allá de las tareas, entender esta corresponsabilidad como en donde yo, desde mi unicidad, aporto unos talentos, unas características, unas cualidades particulares para que se enriquezca mucho más la relación, ¿no? Y bueno, hasta aquí la exposición. Ahora nos iríamos a la parte de preguntas. Si quieren hacerlo a través del chat, Mick Monch, no sé si quieras tú explicar la dinámica. Y yo le daría pues el micro también, por último, a Fer para si ella tiene algún otro comentario que hacer. Sí, nada más rapidísimo, en estos, en parte como de estos tips que Pau nos da, también creo que es importante, uno, o sea, como estar muy abiertas a sabernos que tenemos un rol también social, ¿no? O sea, como que muchas veces como, pues sí podemos caer como en esta idea de vamos a sanar nuestras heridas, vamos a sanar las heridas de la gente a nuestro alrededor, pero creo que hoy platicamos varias heridas que son sociales y culturales, ¿no? Y creo que algo clave, o sea, por una parte es encontrar las semillas de verdad, ¿no? O sea, para nosotras este proyecto también nos abrió como a la gracia del Espíritu Santo de mostrarnos como realidades que a veces a las que no necesariamente estamos sensibilizadas o que no son nuestra realidad, pero que no porque no lo vivamos, pues existe, ¿no? La otra es como ser realistas con la mirada en el cielo, pero también mucha apertura al Espíritu Santo. O sea, estamos viviendo un cambio social importante entre la tecnología, un cambio político, social, o sea, estamos viendo en vivo y a todo color en las noticias ahorita, o sea, una guerra contra Irán, que no sabemos todavía como las consecuencias. O sea, estamos viviendo como muchos cambios sociales, políticos, económicos, que eso va a tener implicaciones pues también en la forma en la que nos relacionamos, cómo vivimos nuestras vidas en el diario, ¿no? Y algo que creo que, o sea, como muy importante es tampoco idealizar el pasado, o sea, creo que a veces pensamos como el antes era mejor y no necesariamente, ¿no? O sea, pues, no sé, pregúntenle a sus abuelitas, a sus bisabuelas, quienes todavía las tengan, o sea, no necesariamente el pensar que antes las relaciones entre hombres y mujeres eran más fáciles, eran más estáticas, eran menos complejas, las mujeres no se quejaban, los hombres tampoco se quejaban de como un orden establecido, pero no necesariamente quiere decir que era una vivencia de la feminidad y la masculinidad más plena, ¿no? Y por ultimísimo, creo que hay bueno, no, un libro que escribió el Papa Benedicto, no me acuerdo si era todavía cardenal o ya papa, que es sobre la vida de Jesús. Se llama Jesús de Nazaret, son dos tomos. Y en el segundo tomo, cuando habla de la vida pública de Jesús,
hay un análisis como histórico, teológico muy lindo sobre el Padre Nuestro. Y hay algo, o cuando me empieza a abrumar pensar en el mundo y en la realidad y cuál es la mejor ideología y que, o sea, cuando empieza a abrumarnos eso, recuerdo mucho esa parte, que justo dice que cuando le pedimos a Dios, venga a nosotros tu reino, pues es porque tenemos que ser conscientes de que ninguna ideología, ningún sistema político, ningún movimiento social va a llenar como este anhelo de cielo que tenemos, ¿no? Y creo que pues eso al final también no tiene que ser un darnos para abajo para apachurrarnos, sino como el decir, vivir en clave de esperanza, sabiendo que este mundo es pasajero, ¿no? Y que pues todo lo que creemos como seres humanos pues va a ser limitado siempre. Ahora sí, adelante, Mónica. Muchísimas gracias, Pau y Fer. Primero que nada, se me venía a la mente mientras estaban llegando a la conclusión que verdaderamente esta fue una masterclass, o sea, fue una clase magistral y es, creo que la materialización de todo lo que nos han estado compartiendo, porque yo que he tenido el gusto de conocerlas desde hace ya varios años, veo el don que son cada una de ustedes y cómo han ido caminando y tomándose en serio este llamado y esta pues vocación particular de profundizar en estos temas, de ir a fondo, y poco a poco irlo compartiendo en este tipo de espacios. Entonces, gracias de verdad, chicas, no solamente por la sesión de hoy, sino por todo ese proceso y esa respuesta a ese llamado particular, porque pues claramente son un don y me da muchísimo gusto que se va a grabar la sesión para que se quede para la posteridad y para que la sigan compartiendo quienes tuvimos el gusto de pues de escucharlas el día de hoy. Quisiera, antes de pasar con las preguntas, nada más hacer una breve oración para recoger ahora sí que todo lo que Dios estuvo sembrando en nuestro corazón. Queremos agradecerte, Señor, por este espacio, por este momento de formación y de encuentro, porque sabemos que tú en tu providencia y en tus planes de amor para cada una de nosotras nos has llamado a estar aquí. Queremos pedirte, Señor, que sigas sanando nuestro corazón, que con estas semillas de verdad que has sembrado el día de hoy en nosotras podamos seguir respondiendo a tu gracia, acogiendo ese amor que tienes para nosotras y a través de nosotras también para las personas que nos rodean, para esos hombres que están en nuestra vida, aquellos hombres que has puesto en nuestro corazón para interceder por ellos. Y también te pedimos, Señor, que nos hagas luz y que nos hagas reflejo de tu amor en esos espacios en los cuales hoy nos llamas a estar y convivir para poder rehumanizar este pedacito de sociedad en el cual nos llamas a estar el día de hoy. Gracias, Señor. Pues muy bien, chicas. Sé que ahora sí que tocamos muchísimos temas. Fue un recorrido bastante rico, histórico, filosófico, teológico. No sé si de las que todavía están conectadas tengan alguna pregunta, chicas, o algún comentario, alguna reflexión, algo que quieran, pues aprovechar que tenemos aquí a Feria Pau para preguntar o compartir. Pueden ir poniendo sus preguntas en el chat o si pueden abrir su micrófono y tal cual mencionarla, pues ahora sí que muchísimo mejor para también escucharlas. Dice Lupita que gracias por tan interesante y sustancial charla. Definitivamente fue bastante sustancial. Dice Imani, gracias por tanto, me encantó. Ale Garza, muchas gracias, muy buena. Gracias, chicas. Yo quiero darles gracias porque la verdad son dos temas que no creí que pudieran relacionarse, este tema del feminismo y nosotras como católicas. Yo honestamente tenía la idea de que eran dos cosas que estaban peleadas por ideas que pues se han estado como corriendo de manera errónea y es muy bonito encontrarte con estas dos situaciones en una sola y que te están nutriendo de manera correcta y adecuada y no con la idea que pues se está teniendo en el mundo de lo que es el feminismo y de que está peleado con la parte religiosa. Muchas gracias, Jimena, por tu comentario. Aquí Ale nos pregunta qué mensaje le daríamos a los hombres que hoy quieren apoyar el feminismo pero se sienten alienados. Creo que es una gran pregunta. Primero le voy a dar el micro a Fer y luego ya si se necesita yo complemento.
Mm, mira, yo creo que algo muy, muy clave como el papel de los hombres es entender el papel de los hombres en las violencias. O sea, como que me parece clave, clave, clave. Y creo que hay mucho que como que rascarle y, ay, bueno, y primero, hola, Ale, qué gusto verte por acá. Em, Hay también de esta encuesta, Lendire, hay un dato que a mí me dejó así muy impactada, que hablaba justo de que el 90% de los hombres que habían ejercido violencia en sus relaciones habían sido niños violentados de chiquitos y el 60% de mujeres que fueron violentadas también lo vivieron de chiquitas. Entonces, creo, o sea, que más allá de apoyar el feminismo como movimiento o no sé, como un estandarte, tal cual, creo que el papel de los hombres hoy es clave por este sentido relacional y complementario del que hablábamos en la charla y que también tocó Pau a la hora de decir, pues, hacia dónde tenemos que ir como atendiendo las heridas, ¿no? Y obviamente hay muchos temas muy complejos alrededor y situaciones que son como particulares hasta para cada sociedad, ¿no? Creo que para el caso de México y en medio de la violencia en la que estamos, me parece que es clave como entender, o sea, en qué medida los hombres también ejercen violencias, cuáles, y por supuesto que no son todos los hombres, ¿no? Y creo que aquí es como muy, muy, muy importante, pues, ver también los avances, ¿no? Como que luego es muy descorazonador así, pensar como que, pues, híjole, o sea, sí, sigue todo súper mal, pero algo muy padre, digo, no sé, digo, obviamente mi algoritmo, porque estoy embarazada, me aparecen puros papás, ejerciendo su paternidad súper padre, pero algo que yo he visto, como esta libertad que también ha aumentado para que los hombres salgan con su chiquillo amarrado con el fular y que no se les vea raro. O sea, creo que eso, o sea, mi abuelo no lo hubiera hecho. Y pues, o sea, y mi esposo ya es el más listo y ya muere por cargar a la bebé y bueno, ¿no? O sea, eso es algo como que creo que es clave como en este cambio también generacional. Por eso les digo, no necesariamente el pasado era mejor. O sea, en algunas cosas, claro que sí, y ahorita Pau puede hablar un poquito como de una cifra del tema de las mujeres en el narco hoy, que creo que es importante también, o sea, por el contexto social en el que estamos en México. Pero, por ejemplo, algo como muy, muy clave es ver, hay también un cambio social como muy importante que hemos visto que necesitamos hoy, o sea, reconectar entre relaciones sociales, no solo entre hombres y mujeres, también familiares, en una sociedad que cada vez está más aislada, ¿no? Y vemos cada vez más personas mayores con una soledad impresionante, pues, ahorita Pau nos contará también esto, como esta ruptura en el tejido social, o sea, eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que más allá de si si los hombres, o sea, creo que sí hay todo un dilema entre si son aliados, no son aliados, pues yo creo que no se va a acabar ese dilema, ¿no? O sea, y creo que a veces entre feminismos y entre feministas, los debates cada vez son más violentos también, o sea, y nada más veamos como eh, eh, como estas peleas en redes sociales entre que si los hombres pueden ser feministas o no, o por ejemplo, todo el tema de las mujeres trans, y este feminismo, no, o sea, como estas etiquetas que le ponemos entre que si eres feminista trans incluyente o si eres una, TERF, feminista que excluye a las trans, o sea, creo que esos son como estos grandes dilemas que no los vamos a resolver aquí y menos en esta charla, pero que creo que pues no sé, creo que la problemática, y aquí volvemos a lo que decía Pau de regresemos a la realidad, pues es más importante, ¿no? Irnos al problema y cómo pueden aportar los hombres en las soluciones. Muchas gracias, Fer. A ver, yo agregaría dos cositas que creo que son importantes. La primera, entender que, a ver,
me iría como tres pasos atrás, más allá del problema de los feminismos específico y como bien lo decía Fer, más que si participan o no en las marchas y todas estas cuestiones, entender que al final las problemáticas que están planteando los feminismos, en el fondo, tienen dos partes de problema, ¿no? La realidad femenina y el papel que juegan los hombres ahí. Entonces, más que la causa o el sí sumarse a las marchas y demás, creo que la aportación y el papel súper importante que tienen que jugar los hombres en este proceso, sí, como dice Fer, es en revisar como toda esta parte que tiene que ver con las violencias, pero sobre todo el repensar y el de verdad analizar cuál es el papel que han jugado en el problema para poder ser parte de la solución, ¿no? Me encantan estos grupos, bueno, la verdad, a lo mejor también es mi algoritmo, ¿no? Pero en el que ya hay mucha mayor conciencia en los grupos de amigos de hombres, de, oye, el primero que mande un nude, se sale el grupo, ¿no? O sea, y como que ellos mismos, el cuestionar muchísimo sus actitudes machistas, o ellos mismos el entrar como en estas dinámicas de, oigan, aquí no estamos siendo violentos, o el que ellos mismos, por ejemplo, me encanta testimonios en donde son hombres los que potencializan el liderazgo de mujeres en espacios, por ejemplo, de liderazgo en empresas. Creo que va mucho más por esa parte de cómo podemos ser parte de la solución ante las problemáticas que plantean los feminismos. Y otra cosa que creo que es bien importante es, creo que como bien dice Fer, veníamos de una dinámica como muy estática, de roles muy específicos y muy divididos, que ya después hablaremos, si no, en otro momento de eso, ¿no? Pero que muchas veces se cree que la estructura de lo que entendemos como familia tradicional vendría de la Biblia. Y les platico que no, ¿no? O sea, esa estructura de lo que entendemos del papá se queda la mamá se queda en la casa con los hijos, el papá sale a trabajar y de la casita feliz. Una viene de una estructura posterior a la Revolución Industrial, en donde salimos del campo, en donde todo el mundo le entraba por igual a la chamba y nos fuimos a la ciudad, pero también de una mirada súper burguesa, porque pensemos cuántas familias hoy en México tienen, la verdad, la posibilidad de que la mamá se quede en la casa y el papá salga. Dejen ustedes por temas de roles, por realidad económica. Entonces, creo que el punto sería salir de estas estructuras como tan específicas y tan pensadas que tenemos para buscar el cómo en corresponsabilidad resolvemos los problemas. Y creo que ahí voy con dos cosas. La primera, el que hayamos roto estas estructuras tan estáticas, no nada más ha generado un cuestionamiento de la identidad de las mujeres, sino también un cuestionamiento de la identidad de los hombres. Y siento que al final los hemos dejado sin referentes. Les hemos hecho una lista enorme de todo lo que no tienen que ser, pero no hemos construido ni roles ni propuestas de una feminidad, perdón, de una masculinidad sana. Y por eso creo que también, pues, el apostolado y incluso el evento que va a haber de Fearless son tan importantes. El reconstruyamos y replanteemos qué implica la masculinidad desde la realidad, ¿no? Y por otro lado, algo que también después preguntó Ale, esta parte de que los roles también son violentos para ellos. Desde esta mirada en donde los hombres no podían expresar sus emociones, pero ¿qué pasa? Que esa no expresión de emociones nos lleva a dos extremos. O estoy feliz o estoy triste o estoy enojado. Y si todas las sensaciones negativas de su vida la convierten en enojo, ¿qué sigue después del enojo? La ira. ¿Y qué después viene después de la ira? La violencia. Entonces, creo que justo estos mismos patrones y estos mismos roles tan estáticos han sido los que también han perpetuado muchas de estas dinámicas de las que nos quejamos. Incluso esta parte de ver al hombre como el único proveedor. Oye, qué carga tan grande creer que el hombre tiene que ser el único proveedor económico en un mundo en el que la misma economía no da. O sea, tenemos unas dinámicas económicas que de verdad son insostenibles. ¿Qué porcentaje de la población mundial puede darse el lujo de que verdaderamente el hombre sea el proveedor y aparte del proveedor del tipo de vida que estamos esperando, ¿no? Que creo que también es una injusticia grave para ellos. Entonces, entender que las problemáticas las tenemos que resolver en equipo y ambos, y más que quedarnos en esta idealización de roles y tareas, el ver cómo planteamos estructuras distintas que de verdad sean justas y dignas para ambas partes, ¿no? Ese sería mi comentario. Por acá también, bueno, muchas gracias, Marifer, que nos recomienda un libro, ya lo anoté, de Bell Hooks, que se llama El deseo de cambiar, y creo que puede ser interesante. Y creo que hay muchos, ya después si no les mandamos una listita con Monse, eh, que, que pueden también encontrar contenido interesante sobre hablar sobre la masculinidad y la feminidad. Acá
preguntarle, bueno, el tema de las redes sociales, creo que, bueno, todos sabemos, o sea, yo creo que sí necesitamos darnos un detox cotidianamente y también a nuestras redes, o sea, como en tema de todo, de cómo se puede desvirtuar, lo que pues tendríamos que entender por dignidad, acá viene, espérenme, ¿qué tanto alcance tienen las redes sociales en la desvirtuación de la dignidad de la mujer y qué podemos hacer? O sea, creo que ahí depende de cada quien su algoritmo. O sea, desde las chavas que solo suben contenido para hacer ejercicio y que todo el tiempo te cuestionas de por qué mi cuerpo no se ve así. O sea, creo que ahí hay como un red flag para nosotras mismas. O sea, una romantización sobre la maternidad, sobre las relaciones. O sea, creo que el problema de las redes sociales es que si no nos ponemos unos lentes críticos, pues podemos caer como en una constante frustración de que mi vida no se ve así. Entonces yo creo que pues quienes aquí tienen profesiones de psicología, acompañamiento, creo que ayudaría mucho también como reforzar esta parte como de pues autoestima, no sé, como de fortalecimiento hasta de nuestras redes de amigas, ¿no? Y creo que aquí siempre, siempre, siempre ayuda mucho como regresar a la realidad. Las buscaminas hace tiempo hicieron un ejercicio muy cool que era de toma una foto de tu closet, así como se ve, o toma una foto de tu refri, ¿no? O sea, a mí, yo tengo artritis desde hace 7 años y me encantó ver o sea, gente que tenía sus medicinas en el refri y que dices, pues que así es la realidad, o sea, tu realidad no es tu casa instagrameable, o sea, tu realidad es una casa que se vive, ¿no? O sea, tenemos un episodio muy bueno que se llama Teología del Hogar y que justamente habla de eso, o sea, el orden pues se va a ver diferente para cada familia, ¿no? O sea, y creo que eso aplica para todas. O sea, el deporte se va a ver diferente en una persona que tiene artritis reumatoide y que a lo mejor no puede hacer cosas de alto impacto. Y se va a ver diferente en alguien que si no hace ejercicio, o sea, le grita a todo el mundo en su casa, ¿no? Entonces creo que ahí el sabernos como seres individuales, pues también ayuda mucho como en decir, regresa a la realidad. Y creo que hablar con nuestras amigas, o sea, de verdad, yo soy una convencida de que nuestras redes de amigas nos salvan, o sea, siempre, siempre, siempre. Y saber que no somos las únicas en nuestras luchas, pues siempre ayuda mucho. Minute, Entonces, one minute. creo que eso, Ale, también. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ya sé que estamos sobre el tiempo, pero no sé si alguien más, o no sé, Simón, ya quieres dar algún otro mensaje. Pues simplemente agradecerles, Pau y Fer, nuevamente. Gracias a todas las que se quedaron hasta el final. La verdad es que las preguntas también sumaron bastante. Y pues ahora nos toca a cada una llevarnos, ¿no? Lo que nos llegó, lo que nos hizo más sentido de toda esta charla y pues compartirlo, ponerlo en práctica, vivirlo. Y pues bueno, les agradecemos nuevamente que tengan un bendecido sábado, un muy bonito fin de semana. Para quienes quieran seguir en contacto con Fer y con Pau, ahí tienen su cuenta de No las típicas feministas en Instagram, próximamente Fórmula Feminista. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Y también si pueden seguir la cuenta de Shelter Pray en Instagram, se los agradecemos mucho. Ahí les compartimos en los grupos de WhatsApp la liga de la plática, ¿sale? Ya que la subamos al canal de YouTube. Que tengan bonito fin de semana. Nos vemos. Muchas Muchísimas gracias a gracias por todas. la invitación. Gracias. Buen Gracias. día, gracias.